En este video veremos el análisis cinemático de uno de los mecanismos también más utilizados en ingeniería mecánica, que es el mecanismo biela-manivela-corredera. Este mecanismo se compone, al igual que el 4 barras, de 4 eslabones: el eslabón fijo, que será el eslabón 1, el eslabón de entrada, que será el eslabón número 2, el eslabón acoplador, el eslabón número 3, y el que funciona como par prismático, es decir, nuestro cilindro, sería el eslabón número 4. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para calcular el análisis cinemático es la posición. Y para ello entonces tenemos que dibujar el esqueleto de nuestro mecanismo. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos aquí el punto A. Y aquí vamos a tener el punto B. Y así como está dibujado, tenemos por acá el punto C. Y aquí tenemos un par prismático que lo vamos a dibujar de esta forma. Ahora bien, este es el caso general. Aquí está fijo también. Este será entonces nuestro caso general de un mecanismo biela-manivela corredera. ¿Por qué es un caso general? Porque tenemos este desfase que le conocemos como excentricidad. Es decir, en este caso está en menos y, o sea, en dirección negativa en el eje y, pero bien puede estar por acá arriba en dirección positiva. El chiste es que esté desfasado. Ese es el caso general. Y a esta distancia, es decir, cuánto se recorre el prismático, también nos va a interesar, ya que va a ser una de nuestras variables. Entonces dibujamos nuestros vectores. En este caso yo los dibujo en este sentido. Y listo. Nos queda etiquetar los vectores. Este por lo tanto va a ser nuestro vector A2. Este sería A3. Este sería nuestro vector S. Coloco la letra S porque es una distancia variable. Y esta va a ser nuestra excentricidad, que si bien es fija porque el pistón no se va a estar desplazando en el eje vertical, solamente en el horizontal, E es fija y es un dato conocido, es un dato de entrada, así como la longitud de este eslabón y la longitud de este eslabón. La longitud de la excentricidad también tiene que ser un dato conocido porque es un dato que yo puedo medir en un mecanismo. Y simplemente partimos, lo que ya sabemos, calculando nuestra ecuación vectorial. ¿En qué consiste? En que si yo parto de un punto A y llego a un punto C, no importa el camino que siga, toda la suma de vectores me tiene que dar el mismo resultado, ya que estoy partiendo del punto A de igual forma y llegando al mismo punto C. Ok, entonces tenemos lo siguiente, que el camino A2 más A3 es igual al otro camino E más S. Y en este caso me faltó anotar la dirección de nuestros vectores, que en este caso es simbólica. Esto sería θ3, siempre midiendo desde x positivo, y aquí tendríamos θ2. θe ya lo conocemos, es en efecto 270 grados. Y θs también ya lo conocemos, es 0 grados. Esos datos ya los conocemos. Y siempre van a ser 270 y 0 grados. En caso de que la excentricidad sea positiva, pues van a ser 90 grados. Pero eso es lo único que cambia de este análisis. Eso es un análisis general. Descomponemos en ecuaciones escalares nuestra ecuación vectorial y tenemos A2 coseno de θ2 más A3 coseno de θ3. Aquí utilicé otra simbología, perdón, por mezclar. Igual a E coseno de θ E más S
coseno de teta S. Y en Y tenemos algo similar. A2 seno de teta 2 más A3 seno de teta 3 es igual a E por seno de teta E más S seno de teta S. Ya sabemos cuánto vale teta E y teta S. Ahorita lo sustituimos. Ahora despejamos para que todas mis ecuaciones escalares, es decir, esta ecuación y esta ecuación, me queden despejadas, es decir, igualadas a 0. Entonces vamos a... bueno, en este punto es donde dijimos que tenemos que ubicar cuáles son las variables de mi análisis. Y las variables, lo único que va a estar variando es la orientación en estas barras, barra número 2, barra número 3, y la magnitud de esta distancia S. Debido al prismático está involucrada una variable de distancia. Si bien el prismático, así como está, no va a cambiar de dirección, pero su vector que lo involucra sí va a cambiar de magnitud. Entonces tenemos como variables teta 2, teta 3 y S. Sin embargo, como incógnitas, vamos a tener solamente a teta 3 y a S. ¿Por qué? Porque teta 2 es la variable de entrada y lo vamos a anotar aquí. Teta 2 es variable de entrada. Quiere decir que es un dato conocido. Si bien es una variable porque varía con respecto al tiempo, es decir, se va a estar moviendo conforme avance el tiempo, pero es una variable conocida, es una variable de entrada. Yo le estoy aplicando esa posición, velocidad o aceleración de entrada para que funcione el mecanismo. A mí lo que me interesa entonces es conocer teta 3 y S. Una vez que yo ya pueda conocer teta 3 y S, mi análisis de posición finaliza para esta posición. Obviamente, si yo quiero seguir calculando teta 2, ahora va a valer, no sé, por aquí a lo mejor puede valer un 45 grados, ahora 50 grados, 60, 65, 70, etcétera. Inclusive dar los 360 grados. Y conocer las incógnitas. Entonces, para ello vamos a tener que hacer uso de un método numérico, ya que las incógnitas, si pueden ver, está involucrada una función trigonométrica. No es tan sencillo como utilizar el método de suma y resta o sustitución. Hay que utilizar un método numérico para dar solución a ello. Pero tenemos que preparar ese método numérico, entonces vamos a escribirlo a modo de funciones. Tenemos nuestra función 1 que depende de teta 3 y de S. Y va a ser igual a A2 coseno de teta 2 más A3 coseno de teta 3. Sustituimos los valores de teta 3, es decir, perdón, de teta E y de teta S. Y aquí tenemos menos S igual a 0. Y para una función 2 también va a depender de teta 3 y de S. Y en este caso es esta ecuación. Tenemos por lo tanto A2 seno de teta 2 más A3 seno de teta 3 más E. Esto va a ser igual a 0. Calculamos el jacobiano, que es muy interesante lo que vamos a obtener. Teta 3 y S. El jacobiano ya sabemos que son las derivadas parciales de cada una de mis ecuaciones con respecto a cada una de mis incógnitas. Entonces, derivada de F1 con respecto a teta 3. Este término es constante, este término es constante, pero este término sí se tiene que derivar. Entonces, tenemos menos A3 seno de teta 3. Y ahora derivamos
misma F1 con respecto a S. Este término es 0, 0 y derivada de esto con respecto a S, menos 1. Y lo mismo hacemos con la función 2. Derivamos con respecto a teta 3, A3 coseno de teta 3. Bueno, vamos a utilizar la misma simbología, coseno de teta 3. Y derivamos con respecto a S. Este término no tiene S, por lo tanto es 0, 0 y una constante 0. Ponemos 0. Este análisis es mucho más sencillo. Es más sencillo analizar un mecanismo biela-manivela corredera que un mecanismo 4 barras. Solamente que la dificultad varía o cambia en que no todos son el mismo par prismático. Aquí tenemos revoluta y no todos son el mismo par cinemático, perdón. Revoluta y par prismático. Es decir, están mezcladas. Esa es la dificultad, por así decirlo. Pero si superamos esa dificultad, el resto es más sencillo que analizar un 4 barras. Calculamos entonces el determinante del jacobiano. ¿Por qué? Porque me va a dar la posibilidad de conocer la posición de puntos límites o puntos muertos de mi mecanismo. ¿Qué posiciones tengo que evitar a modo de no pasar por esas posiciones límite de mi mecanismo? Calculamos entonces el determinante, en este caso es muy sencillo, es A3 coseno de teta 3 y esto, si esto es igual a 0, significa que pasa por puntos muertos. Ahora bien, vamos a analizar qué sucede. A3, si A3 fuese 0, evidentemente esa expresión es 0, pero A3 es la longitud de mi eslabón 3. Esa longitud no puede ser 0, es una longitud conocida y diferente de 0 para formar ese mecanismo. Entonces A3 no es 0, lo que va a ser 0 es coseno de teta 3. Simplemente resolvemos y vemos que teta 3 tiene que ser o bien 90 grados o 270 grados. Si teta 3 tiene alguno de estos dos valores, nuestro mecanismo está pasando por una posición de puntos muertos o una posición límite. Vean, teta 3, ¿dónde está? Aquí. Teta 3 a 270 grados, es decir, esta barra está totalmente vertical. Esa posición es la posición límite de un biela-manivela corredera, o al revés, esta barra está totalmente vertical. Totalmente a 90 grados, perdón. En ambos casos es vertical. Esa también sería una posición límite. Hay que tener cuidado al momento de nosotros proponer los valores iniciales del método numérico Newton-Raphson, de no proponer un teta 3 igual a 90 o 270 o cercano. Tampoco proponer 89 o 91, 269 o 271. Evitar a toda costa esos valores cercanos a esto, ya que si lo hacemos, nuestro método numérico no va a converger. Ese es el problema. Y aquí finalizaría la posición. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el jacobiano, estas dos funciones, aplico Newton-Raphson si es que quiero calcularlo numéricamente, y como yo voy a tener de dato de entrada E, A2, A3, es decir, la magnitud, pero la orientación me va a faltar teta 3 y me va a faltar esta distancia S. Esa distancia no la conozco. ¿Se podría calcular por trigonometría? Sí, tal vez sí. Pero es más sofisticado calcularlo por el método numérico, ya que se puede programar y podríamos dejar una secuencia, un programa listo para nosotros simplemente introducir los datos numéricos de algún mecanismo biela-manivela corredera y con un simple enter calcular la posición con bastante exactitud. Ahora ya llegamos al punto de velocidad. Es decir, resolvimos posición. ¿Qué significa resolver posición para un biela-manivela corredera? Significa encontrar, aquí está,
teta 3 y S, nuestras incógnitas. Ahora en velocidad, las incógnitas van a ser omega 3, que es teta 3 punto, y S punto. Esas dos son las incógnitas. Entonces voy a tener una función G1 que va a depender de eso, de omega 3 y de S punto. Y no es otra cosa que la derivada de la posición, es decir, la derivada de F1 que anteriormente dependía de teta 3 y de S. Y un G2 que también depende de lo mismo, omega 3 y S punto. Y lo hacemos así de forma genérica, general. Ya sé que aquí no está involucrada una S, pero la función partió de esta función vectorial, donde sí estaba involucrada esa magnitud S. Es por eso que ponemos así, para hacerlo más formal. Derivada con respecto al tiempo de F2, que anteriormente dependía de teta 3 y de S. Ok, calculamos esas derivadas. G1 nos va a dar igual a menos A2 seno de teta 2 omega 2 menos A3 seno de teta 3. Con la suficiente práctica esto ya se les va a hacer bastante familiar y ya hasta se lo van a aprender de memoria. No me ha pasado, pero dicen que sucede. A2 coseno de teta 2 omega 2 más A3 coseno de teta 3. Aquí me faltó omega 3. Omega 3 igual a 0. La e desapareció porque era una constante, la derivamos y se hace 0. Ahora acomodamos todo de forma matricial. Esto ya lo sabemos desde álgebra lineal. Tenemos menos A3 seno de teta 3. ¿Y por qué lo podemos acomodar así o por qué nos va a dar resultado? Porque vean, ahora nuestras ecuaciones pasaron a ser lineales. Seno de teta 2 ya lo conozco porque ya calculé la posición. Coseno de teta 2 también, seno de teta 3 y coseno de teta 3. Aquí eran variables de entrada, perdón. Pero al menos estas ya las conozco. Es decir, conozco todas las funciones trigonométricas. ¿Qué desconozco? Omega 2. No, perdón, omega 2 es variable de entrada. De nuevo me equivoqué. Omega 3 y ese punto es lo que desconozco. Entonces, son ecuaciones lineales. Si son ecuaciones lineales, ahora sí aplican el método de su preferencia. Suma y resta, sustitución, determinantes. En este caso vamos a utilizar determinantes. Aquí tendríamos menos 1 y 0. Y aquí tenemos las variables, o las incógnitas, mejor dicho, omega 3 y ese punto. Y todo eso va a ser igual a algo que ya conozcamos. A2, seno de teta 2, omega 2. Entonces, dicho sea de paso, omega 2 es la variable de entrada. Y lo mismo va a suceder en la aceleración. Alfa 3 va a ser omega 3 punto, o bien va a ser teta 3 2 puntos. Pero en aceleración lo que quiero decir es que alfa 3 es la incógnita y S 2 puntos. Y la variable de entrada ahí, ¿cuál es? Alfa 2. Es decir, la aceleración angular de mi eslabón motriz. Eso siempre lo tengo que conocer. Tengo que conocer todo acerca de mi variable de entrada, posición, velocidad y aceleración. Son datos de entrada, siempre. Y aquí tenemos menos A2, coseno de teta 2, omega 2. Y ahora simplemente aplicamos el método de determinantes para poder resolver este sistema de ecuaciones. Tenemos entonces que para omega 3 es igual al determinante de la matriz formada por A2 seno de teta 2 omega 2 menos A2 coseno de teta 2
y omega 2, es decir, esto, ¿verdad? Y la segunda columna, es decir, la que involucra ese punto, no la que me involucra la variable que estoy calculando. Menos 1 y 0. Ese determinante es bastante sencillo de calcular y lo vamos a dividir entre el determinante del jacobiano, A3 coseno de teta 3. Y esto es igual a menos omega 2, una división de longitudes A2 entre A3 por coseno de teta 2 entre coseno de teta 3. Y para omega... No, perdón. Estoy pensando en un mecanismo de 4 barras. Ahora la variable es ese punto. Ese punto va a ser igual a la misma... Bueno, hay que anotarlo. A esta columna, A3 seno de teta 3. Esto ya es un método que utilizamos mucho en álgebra lineal. A3 seno de teta 3. Pero si usted lo prefiere, puede utilizar suma y resta, sustitución, etc. Eso no hay problema. A3 coseno de teta 3. Y eliminamos esta columna y ponemos esta columna de resultados. A2 seno de teta 2 omega 2 menos A2 coseno de teta 2 omega 2. Esto lo dividimos entre el determinante del jacobiano, A3 coseno de teta 3. Y esto va a ser igual a omega 2 por A2. Vean las unidades. Unidades de longitud por unidades de velocidad angular nos dan unidades de velocidad lineal. Por seno de teta 3 menos teta 4. No, perdón, menos teta, no hay teta 4, otra vez estoy pensando en el 4 barras, menos teta 2, entre coseno de teta 3. Y así calculamos la velocidad. Lo mismo vamos a hacer para la aceleración, solamente que aquí ya no lo hago. Derivamos con respecto al tiempo estas dos ecuaciones, acomodamos matricialmente, si es que queremos, y aplicamos este método si es que lo queremos así, o bien al simple momento de derivar estas ecuaciones con respecto al tiempo, ya estamos hablando de aceleración. Ya conocemos cuáles son las incógnitas, cuál es la variable de entrada, va a ser alfa 2, y usamos suma y resta, sustitución, o bien este método que estoy utilizando aquí. El chiste es resolver ese sistema de ecuaciones 2×2 lineal, muy sencillo. Lo difícil aquí entonces es calcular la posición. Estos valores de teta 3 y S. Si bien S sí está por aquí sin alguna función que lo involucre, teta 3 involucra funciones trigonométricas, por lo tanto se vuelve un tanto más complicado. Aunque en el caso de biela, manivela, corredera, ya teniendo los números, no es tan difícil de calcularlo. Pero es mejor practicar el método numérico Newton-Raphson con la finalidad de que en un futuro podamos programarlo. Si tiene alguna duda de algún punto o me equivoqué en algo, por favor comentarlo. Y también si quieren más ejemplos así, tengo todavía otro mecanismo al parecer, de retorno rápido se llama. Pero creo que con esto ya queda claro. Ese tal cual es el procedimiento para analizar cinemáticamente a un mecanismo.